Entiendo que siempre si fuiste embajador, siempre vas a ser embajador. O sea, o por lo menos el título, Sí, el título, así ¿verdad? Se le que mantiene. me permito decirle, embajador René León, bienvenido a Diana Verónica y Tony. Buenos días, Diana Verónica. Buenos días, Tony. Es un honor estar con ustedes este día desde Washington, D.C. Desde esta mañana. Washington. ¿Y cómo está, cómo amanece allá en el Distrito Columbia? ¿Cómo está el clima? El clima está muy, muy bueno. Ahora empieza de manera no oficial la temporada de otoño y dejamos atrás el verano, aunque el equinoccio de otoño es hasta el 21 de septiembre. Ya acá en Washington la vida empieza a retomar su ritmo normal. El Congreso, ambas cámaras del Congreso regresan a Washington a trabajar. Toda la gente del gobierno y las agencias también empiezan a trabajar, obviamente, en la nueva realidad que tenemos del virus, de la pandemia. Y Washington está listo, preparándose para las elecciones del próximo 3 de noviembre, que van a ser tanto de presidente de los Estados Unidos como de miembros del Congreso, 438 diputados de la Casa de Representantes y 37 senadores de la Cámara Alta. Así es de que el ambiente político está bastante caldeado. O sea, El presidente Trump y todos los demás campañas del presidente Biden y de los congresistas están a pleno vapor y van a ser los próximos 55 días bastante críticos en los Estados Unidos a nivel político, porque la ecuación política del país puede cambiar severamente en noviembre de este año. Ok. René, antes de hablar ya de política y de relaciones, dentro de la nueva normalidad, ¿cuáles son las grandes diferencias que se ven en Washington, D.C. con esto de la pandemia COVID-19? Que si bien es cierto, a ver, debido a las medidas de bioseguridad, los contagios están bajando, se está tratando de lidiar con la enfermedad. ¿Qué nos puedes describir de la nueva normalidad en Washington, D.C.? No, te puedo describir, Diana Verónica, que la nueva normalidad es una nueva normalidad donde todo está abriendo de manera gradual, todo está abriendo de nuevo de manera ordenada. La gente se está acostumbrando, por lo menos aquí en el área de Maryland, Washington, D.C., Virginia, incluso Nueva York, donde tuve la oportunidad de estar el viernes y el fin de semana pasado, al distanciamiento social, al uso de la máscara. A mí me llamó mucho la atención que aquí en Washington y en Nueva York, incluso los indigentes usan máscara de protección y guardan su distancia. Los restaurantes prácticamente de una manera muy, muy inteligente, creo yo, y muy ordenada, junto con los condados y las autoridades de las alcaldías, se han tomado las calles. Como no pueden atender adentro, están atendiendo en plena calle. Muchas calles se han hecho, digamos, espacios especiales para que los restaurantes puedan atender desde ahí. Ya hay algunas gentes, algunas oficinas, cabilderos y de gente que opera aquí en Washington, donde las personas empiezan a llegar a trabajar de manera presencial, sobre todo aquellos que son imprescindibles, hasta un 20-25% de las personas. Los transportes públicos están funcionando con toda normalidad, ya sea el metro, o ya sea los buses o los trenes regionales. Así es de que yo veo la industria de la construcción, la industria de servicios, la industria manufacturera acá en el área metropolitana de Washington está nuevamente retomando el ritmo de trabajo normal, guardando siempre, como tú dices, Diana Verónica, las precauciones, pero se respira otro ambiente ya. Sí. En Nueva York a mí me dio muchísimo gusto ver a la gente en las calles. Ya tuve la oportunidad de estar en Brooklyn, en Manhattan mucho. En Brooklyn y en Manhattan vos ya ves a la gente en la calle paseando a sus perros, en bicicleta, comiendo en restaurantes, pero con un orden bastante bien establecido. Lo que sí sigue estando vedado son las grandes concentraciones, ¿verdad? Eventos deportivos, claro, eventos de tipo el teatro en ambientes cerrados, por ejemplo, el teatro, el cine
y algunas discotecas, pero de ahí creo que poco a poco se está recuperando la normalidad. Okay. Y se siente bastante optimismo también en el ambiente. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno, se aprende a convivir. Es algo que va moviéndose hacia adelante. Y muy bien lo decía René, el Congreso, el Senado retoma sus actividades hoy. Y entiendo que hoy está en agenda la solicitud de prórroga para, bueno, están en receso, ¿verdad? O hasta hoy. Han estado en receso por el verano y ahora retoman actividades. La solicitud para la prórroga que solicitó El Salvador para finalizar los proyectos pendientes dentro de Fomilenio 2. El convenio en su etapa inicial vence mañana. Y entiendo que el gobierno ha solicitado entre 6 meses y 1 año de prórroga porque la pandemia pues hizo que los trabajos se paralizaron. Uh-huh. Estamos hablando de un simple trámite por parte del Congreso que gestiona los fondos de MSC, el reto o cuenta del milenio, o hay elementos políticos que podrían complicar una prórroga. ¿Qué es lo que usted piensa? A raíz del memorándum que se filtró la semana pasada el 29 de julio. Quedó a conocer la agencia de noticias AP, en donde decían que era preocupante situaciones como, por ejemplo, las relaciones tensas entre los diferentes órganos de Estado en El Salvador. Efectivamente, esto técnicamente en el lenguaje del Congreso se conoce como una extensión sin costo, uh-huh, un compacto de la cuenta del milenio. Uh-huh. ¿Verdad? Normalmente estos procesos de extensiones sin costo, es decir, vamos a mantener los $277 millones de la MSC, pero nada más vamos a extender el periodo de ejecución por 6 meses o por 1 año, son trámites comunes y corrientes, no debería de tener mayor problema. Sin embargo, especialmente porque ahora está más que justificado por la pandemia, uh-huh, no es porque, digamos, haya un hecho atribuible a que un gobierno no ha actuado con la diligencia que los proyectos de la MSC merecen. Sin embargo, lo que ustedes mencionan es lo que complica cualquier decisión que se vaya a tomar en el Senado, porque efectivamente hay una carta a la que yo he visto, por cierto, una copia de ella. Uh-huh. Ahora está de moda que las copias no valen. Pues sí, y no copia, deja uno de los documentos. René, hay que contextualizar esta broma de René, porque lo que el Faro ha presentado con respecto al tema de la investigación periodística de la tregua, uh-huh, supuesta tregua, son copias. Son copias de los... ¿Y cómo van a tener los originales? Exacto. Los originales los tiene el gobierno. Y lo que pasa es que el director de Tejido Social expresó que no eran válidos porque eran copias. Entonces, por eso la broma de René León. Hacía la broma porque me recordé de eso, ¿no? Uh-huh. Tomé una copia de esa carta y efectivamente en la carta prácticamente, así que en el lenguaje que Diana Verónica menciona, la MSC expresa su preocupación debido a que ha habido cierta no acatamiento de órdenes de la Corte Suprema de Justicia, ciertos desafíos, la separación de poderes y a lo que es los balances y contrabalances de una democracia, y el vicepresidente de la cuenta del milenio hace ese señalamiento al gobierno de El Salvador. Eso es bien importante por 2 razones. Uh-huh. En primer lugar, porque recordémonos que la corrupción y la gobernanza, la gobernabilidad, el buen gobierno son parte de los criterios de la MSC para mantener el apoyo a un país que está ejecutando un proyecto bajo la cuenta del milenio. Y el recordatorio que se hace en esa carta es decirles, miren, están estos parámetros de evaluación y hay que respetarlos, ¿verdad? Es una carta que yo considero que hace un llamado de atención bastante, diría yo, moderado al gobierno de El Salvador sobre lo que son sus obligaciones bajo la cuenta del milenio, las cuales tiene que mantener a lo largo de la ejecución del proyecto. Hay 2 temas que a mí me llaman la atención. En primer lugar, si bien es cierto, la cuenta del milenio, como una agencia del gobierno de los Estados Unidos, puede tomar una decisión unilateral de extender la vigencia
no costo extra del el proyecto de Fomilenio 2, siempre la cuenta del Milenio consulta con el Senado. Uh-huh. Y en el Senado resulta ser que Tim Reeser, que es el abogado principal del Comité Judicial del Senado y uno de los asesores principales del senador demócrata Leahy, ¿verdad?, han manifestado ambos, tanto el senador Leahy como su abogado principal, Tim Reeser, su preocupación por los actos del 9 de febrero uh-huh. y su preocupación por el manejo de la pandemia que ha tenido el gobierno, donde ellos han señalado ciertas actitudes antidemocráticas y más bien yo las llamaría autoritarias de parte del gobierno de El Salvador. Y resulta ser que ahora Reeser y Leahy van a tener que dar su opinión sobre cómo se debería o no se debería extender sin costos extras la cuenta del Milenio. Entonces ahí hay un problemita político, ¿verdad?, que la cuenta del Milenio va a tener que resolver con el senador Leahy y va a tener que resolver con Tim Reeser. No va a ser tan fácil en automático que van a dar esto, van a tener que negociar algo o van a tener que ceder en algo. Entonces, eso es un dato importante a tomar en consideración en la decisión que se vaya a tomar este día. ¿Podría ser una prórroga condicionada? ¿Podría haber alguna advertencia al gobierno? Por supuesto, eso es lo que yo espero realmente que ocurra, ¿verdad? Yo no creo, sinceramente, hablando de que no se vaya a aprobar la extensión de la cuenta del Milenio de parte, por lo menos, del gobierno de los Estados Unidos. Creo, sin embargo, que van a haber un diálogo político y la posición demócrata, que son los únicos en el Congreso que se han pronunciado en contra de las medidas autoritarias del presidente Bukele, ¿verdad?, van a tener que negociar por lo menos condiciones, o van a tener que hacer un llamado a que el gobierno salvadoreño durante esta extensión tiene que prestar un estricto apego a esos criterios de la cuenta del Milenio. Uh-huh. Pero por otro lado, a mí me llama poderosamente la atención la actitud del señor embajador del gobierno de los Estados Unidos en El Salvador en negar que esto existe. Me llama poderosamente la atención porque me parece, en mi experiencia diplomática por lo menos, ¿verdad?, es la primera vez que veo a un embajador negando acciones de su propio gobierno, por lo menos en El Salvador, ¿verdad? Quizás porque se le quedó cuando él era funcionario de la CIA, ¿verdad?, como en misión imposible, negar de que tuviera algún involucramiento en algún caso, ¿verdad? Pero esta no es la CIA. La cuenta del Milenio no es ninguna operación secreta ni ninguna operación de inteligencia encubierta de los Estados Unidos para proteger la seguridad nacional de este país. La operación de la cuenta del Milenio, todo lo contrario, es un evento público, se basa en la transparencia y se basa en una relación abierta, no con el gobierno de El Salvador, si por último a quien está ayudando la cuenta del Milenio es a la población de El Salvador. Uh-huh. Bueno, de hecho, honestidad con la población de El Salvador, uh-huh, se debe de evitar caer en ese tipo de contradicciones donde el máximo representante del gobierno de los Estados Unidos en El Salvador niega de que este evento político que hemos discutido esté sucediendo, ¿verdad? A mí me parece, me llama poderosamente la atención desde un punto de vista estrictamente diplomático. Me parece una diplomacia muy oscura, una diplomacia muy sesgada a favor del gobierno de El Salvador, la que está llevando a cabo el embajador de los Estados Unidos en El Salvador. Eso ¿por qué? O sea, ¿cómo lo interpretaría usted desde el punto de vista diplomático? Porque sí hemos visto la vez pasada sorprendió que salió el embajador Ronald Johnson junto al presidente Bukele diciendo que gracias a la gestión del gobierno y a las buenas relaciones entre ambos gobiernos se había logrado una extensión del TPS, cuando lo que había ocurrido realmente era que a nivel judicial pues se había detenido el acto reclamado
a solicitud de una niña. De un caso de una niña, creo que fue en California. En California, de la niña Ramos. Desde ahí nos sorprendió un poco la manipulación de la información. Sí, lo que nos extrañó es cómo no poner las cosas en su verdadero contexto. Estoy de acuerdo y comparto con ustedes esa inquietud. Creo que es un problema de formación, ¿verdad? El señor, como les digo, viene de la CIA, viene del ejército de los Estados Unidos, viene de operaciones encubiertas y cree que ser embajador de los Estados Unidos en El Salvador es otra operación encubierta más, ¿verdad? Es una misión adicional a las que probablemente él ha desarrollado de manera secreta, pero resulta ser que tiene que ubicarse, ¿verdad? No es ese tipo de comportamiento el que uno espera del máximo representante de un gobierno. Entonces, para contestar específicamente a su pregunta, uno, creo que es una deformación profesional, pero más peligroso que eso, número dos, considero que lo único que evidencia es que él es un macho suelto, ¿verdad? Que puede tomar esas actitudes y puede hacer esas declaraciones y puede hacer ese tipo de, si ustedes quieren, de juicios en contra de su gobierno, de otros miembros de su gobierno, porque en realidad en esta administración no ha habido una política exterior. No ha habido una política exterior ni hacia El Salvador, ni hacia el Triángulo del Norte, ni tampoco hacia Centroamérica. Entonces, las acciones de política exterior que se han tomado en la administración del presidente Trump han sido aisladas, descoordinadas, sin seguimiento y poco efectivas o nada efectivas. Entonces, si Cusack, que es el jefe más inmediato del embajador Johnson en el Departamento de Estado, no le da seguimiento al tema de Centroamérica, a lo que está pasando en el día a día en El Salvador, ¿verdad? Si además de eso, el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, el mismísimo secretario de Estado, están más preocupados con otros temas, ¿verdad? A nivel internacional, ¿verdad? Como la presencia de China en el mar del sur de China y la amenaza sobre Taiwán y otros estados, y con macro temas. Entonces hay un espacio de discrecionalidad para que el embajador, en este caso el embajador Johnson, pueda dar declaraciones que no tienen ningún sentido desde el punto de vista de coherencia con las declaraciones y los puntos de vista que están dando otras entidades del gobierno de los Estados Unidos a las cuales él supuestamente representa. Uh-huh. Por ejemplo, quizás el caso más difícil para mí de aceptar es que el señor Johnson declare públicamente que la disminución de homicidios en El Salvador es producto del plan de control territorial. Control territorial del gobierno de El Salvador y no de una supuesta tregua con pandillas que se ha venido fraguando desde hace más de un año, ¿verdad? Cuando prácticamente su gobierno, el presidente Trump, él mismo, junto con el fiscal general Barr, hace 3 semanas hacían una conferencia de prensa conjunta porque habían capturado a unos líderes de la Mara Salvatrucha acá en los Estados Unidos y iban a pedir condenas de cadena perpetua para estos líderes de la Mara Salvatrucha. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos califica a la Mara Salvatrucha como una organización terrorista, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos le da el mismo nivel a la Mara Salvatrucha que Al Qaeda, le da el mismo tratamiento, nivel de su legislación que le podría dar a Hamas o a cualquier grupo terrorista del Medio Oriente. Entonces, ver al embajador Johnson o escuchar al embajador Johnson de una manera tan tajante, alineándose con la posición y la postura del gobierno del presidente Bukele, a mí me llama poderosamente la atención, no solamente por su discrecionalidad, ¿verdad? Y por la manipulación que él hace de mucha de la información. Conste, no es de este día, es desde mucho antes, ¿verdad? Uh-huh. Y además porque contradice en muchas de sus acciones su propio gobierno. Entonces es una situación bastante sui generis, creo yo,
que la puede hacer simplemente porque no hay nadie acá en Washington llamándole la atención al Departamento de Estado, ¿verdad?, sobre la actuación de su embajador en El Salvador, que contradice muchas de las políticas y de las acciones del gobierno al que representa. A veces parece ser que no representa ni siquiera los intereses de los Estados Unidos en El Salvador. Es lo que debería de estar haciendo, ¿verdad? A ver, René, ¿cómo ha tomado la comunidad política? Bueno, se van a reunir hasta hoy los miembros del Senado y del Congreso, pero ¿qué es lo que se habla con respecto a esta investigación periodística y en caso de confirmarse que ha habido una tregua? Recién platicamos con el fiscal general de la República antes del enlace con usted, René, y nos decía el fiscal que que han pasado toda la noche los fiscales en el allanamiento, en los allanamientos a instancias de centros penales y que todavía continúa esta experticia, este allanamiento, obtención de información. Pero, ¿qué es lo que se escucha allá y cómo lo ha tomado, cómo lo toman los políticos o gente que tiene influencia en Washington? Mira, el principal splash, digámosle, que ha tenido esta noticia ha sido a nivel de medios periodísticos, ¿verdad? La gran mayoría de medios periodísticos y algunos tanques pensantes, algunas gentes de universidades también que están vinculadas al tema de prevención de la criminalidad y seguridad ciudadana, han visto con sorpresa esta posible tregua con pandillas en relación al gobierno de Bukele, entre otras cosas, uno, por la experiencia de la anterior tregua, sus consecuencias, ¿verdad?, que no aportaron nada bueno a El Salvador. Dos, porque, como te digo, la línea del gobierno de los Estados Unidos es combatir las pandillas, no negociar con las pandillas. El hecho de que, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos estuviera apañando una eventual negociación con las pandillas equivaldría a, por ejemplo, validar una negociación del gobierno de los Estados Unidos con grupos terroristas, ¿verdad?, a cambio de un rehén, por ejemplo, algo que no es parte de la política de los Estados Unidos. Entonces se está señalando mucho esa contradicción. Pero insisto nuevamente, debido a que el Congreso ha estado fuera de juego por las vacaciones del verano que terminan este día, y debido, lógicamente, a que la campaña política en los Estados Unidos, tanto del Senado, del Congreso y de la presidencia, son los temas, o es el tema central más importante en este momento en los Estados Unidos, va a tardar un poco en permear este tema en las instancias políticas y que hayan pronunciamientos, sobre todo provenientes de elementos demócratas del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad?, donde van a expresar esta contradicción que está habiendo entre las acciones que ejecuta el gobierno de los Estados Unidos y lo que está haciendo el presidente Bukele y la actitud, si vos querés, yo diría apañadora, la actitud condescendiente de la embajada americana a lo que está ocurriendo. Creo que si yo le pudiera dar un mensaje a la embajada americana, lo mejor es que se calle la boca en este momento. René, ¿no existe un poco de contradicción en este tema del manejo de los grupos irregulares, llámese uno de ellos pandillas, en el sentido que precisamente el gobierno de los Estados Unidos habla mucho del apoyo económico que se brinda a los países del Triángulo Norte, en donde estamos incluidos nosotros, para el combate a estos grupos irregulares, entre otras cosas, para elevar la calidad de vida de los pobladores del Triángulo Norte y así evitar la migración. ¿No resulta un poco contradictorio? Es totalmente contradictorio, Diana Verónica. Con todo respeto, hay una actitud de hipocresía, de mentiras y de manipulación de la verdad. Tomemos en consideración, para comenzar, que el presidente Trump congeló, suspendió la ayuda a los países del Triángulo del Norte
hace 2 años suspendió la ayuda del año fiscal 2017, suspendió la ayuda del año fiscal 2018, suspendió la ayuda del año fiscal 2019 y ha congelado más de $1.000 millones al Triángulo del Norte. Que te regalen ventiladores, respiradores para la crisis y para temas humanitarios, eso es simple y sencillamente querer decir que con eso el gobierno de los Estados Unidos está ayudando al desarrollo de nuestros países es totalmente falso, es una hipocresía. La ayuda la suspendió el presidente Trump hace 3 años fiscales a Centroamérica. No hay ayuda hacia el Triángulo del Norte, ni a Guatemala, ni a Honduras, ni a El Salvador, ¿verdad? A Nicaragua por razones políticas. Y la ayuda todavía, en términos prácticos, la del año fiscal 2020, que empezaría el 1 de octubre de este año, todavía ni siquiera ha sido anunciado su desbloqueo o su descongelamiento en términos prácticos, ¿verdad? En términos de una orden ejecutiva. O sea que ha habido un doble discurso, pues. Hay totalmente hay un doble discurso. Para decirlo en buen salvadoreño, nos están dando a todo con el dedo. René, ¿cómo se interpreta que después de año y varios meses aún nuestro país no tenga una representación diplomática en Washington? Bueno, es que el embajador de los Estados Unidos en El Salvador es el embajador de Estados Unidos y es el embajador de El Salvador a la vez, ¿verdad? Tiene doble rol. Y eso, te voy a decir una cosa, ahí hay un tema bastante serio, ¿verdad? O sea, no hay embajador de El Salvador en Washington. ¿No? Hay un encargado de negocios ad interim. Claro que hay un encargado de negocios ad interim. Voy a comentar un par de cosas desde el punto de vista diplomático. Lo que Estados Unidos debió haber hecho cuando El Salvador no nombra a un embajador ante la Casa Blanca es llamar a su embajador de El Salvador, Estados Unidos en El Salvador, a Washington, y poner un encargado de negocios también de los Estados Unidos en El Salvador. Como reciprocidad. Eso es lo que se estila diplomáticamente. ¿Entendés? No vas a mantener un embajador en un país y un encargado de negocios en otro país por siempre, ¿verdad? Si vos me pones a mí un encargado de negocios, yo te pongo a ti otro encargado de negocios. Pero en esta relación nuevamente sui generis en El Salvador, tenés el caso de que yo les quiero recordar que no es el embajador en Washington lleva ausente más de 1 año, fue antes del presidente Bukele, que ya la embajada había quedado acéfala. Entonces, esto es interesante también desde el punto de vista presidencial, porque lo que te está diciendo es que el presidente Bukele cree que él puede manejar la relación con Estados Unidos desde un punto de vista diplomático, que él es el mejor embajador que El Salvador tiene. ¿Cómo se explica, René? ¿Cuál es un error? Porque se está bajando como 6 niveles digamos, en las autoridades políticas con los Estados Unidos. Y es otro error porque el presidente debe de actuar como última instancia, ¿verdad? Entonces, creo que es un error estratégico de El Salvador que ha mantenido por mucho tiempo. ¿Y cómo se explica que no tengamos a un representante, a un embajador con nuestro principal socio comercial, con nuestro principal socio estratégico, con el país en donde tenemos aparentemente, de acuerdo entre datos oficiales y no oficiales, 1/3 parte de la población residiendo en los Estados Unidos? ¿Cómo te explicas esto, René? Se había dado, yo no me recuerdo en la historia moderna en las relaciones El Salvador-Estados Unidos haber pasado tanto tiempo sin embajador. Sí, bueno, en los gobiernos del FMLN se pasó por algunos meses también. Yo me recuerdo cuando yo me retiré, se tardaron como 9 meses en esa época la Cancillería en nombrar a un reemplazo mío, pero nunca un periodo, como tú dices, tan prolongado, ¿verdad? Yo siento que eso se llama no conocer cómo funciona la política. No, y con las relaciones tan estrechas que tenemos, pues. Es decir, un embajador necesita crear en este país su propio capital político. Muchas veces independiente el capital político de la Cancillería o el capital político de el presidente. Y eso solo se logra con una relación directa
la gente que toma decisiones y que tiene poder político en este país, ¿verdad? Y te voy a poner el caso ahorita, por ejemplo, de la cuenta Reto del Milenio. O sea, este proyecto, que de hecho así se denomina, es una donación del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos al pueblo y al gobierno de El Salvador. Así se denomina la cuenta Reto del Milenio. Y en una situación tan neurálgica como esta, en donde son proyectos estratégicos para el desarrollo social del país, no tener a alguien, o no sé si lo habrá o no lo habrá, alguien sí hay un encargado de negocios, alguien cabildeando. Es el embajador Werner Romero, como te digo, pero alguien que esté cabildeando. Hace tiempo es nombrar a Werner Romero embajador de El Salvador en Washington. Creo que tiene la experiencia, creo que tiene la capacidad y yo le daría todo mi respaldo. ¿Por qué no lo ha hecho? Creo que el presidente no lo ha hecho porque es cool, ¿verdad? Es el mejor presidente del mundo y puede ser ministro, embajador, puede ser bombero, puede ser lo que él quiera y nadie hace el trabajo mejor que él. En pocas palabras, es por pura, creo yo, y así lo sostengo, es por pura vanidad del presidente, es por pura querer lucirse. Que nosotros, yo me acuerdo que cuando yo era embajador, a veces hacíamos negociaciones en la Casa Blanca con algunos miembros de asesores de los presidentes con los que yo trabajé en la Casa Blanca, y decíamos, esto que acabamos de acordar es demasiado importante, no llegue a oídos de los presidentes. Entonces, yo creo que es a la inversa, ¿verdad? Esto que yo estoy tratando es demasiado importante, que no llegue a oídos de un embajador. Entonces, es una actitud absurda, fuera de contexto. El embajador de Estados Unidos en El Salvador nunca va a poder representar los intereses de El Salvador en Estados Unidos, entre otras cosas porque nunca va a agarrar el teléfono. ¿Qué haría yo si yo fuera en este momento el embajador de El Salvador en Estados Unidos con relación a la cuenta del Milenio? Esa es la pregunta. ¿Entendés? Yo ya hubiera ido a hablar con Tim Reeser y con el senador Leahy, ¿verdad? Yo ya hubiera ido a negociar con ellos cualquier cosa, con tal de que no dejen en el aire y cancelen la cuenta del Milenio. Y el actual encargado de negocios no lo estará haciendo. El embajador de Estados Unidos en El Salvador no puede hacer eso. ¿Y el encargado de negocios no lo estará haciendo ya? Probablemente, pero nuevamente, ¿verdad? El encargado de negocios no es el embajador. No tiene el mismo peso. No tiene para empezar, no lo recibiría probablemente el senador, ¿verdad? Sí, a ver, por otro lado, una cosa es lo que pase hoy allá en el Senado, donde ya nos ha dicho usted, René, que lo que podría haber es una prórroga, es simple un trámite y se da la prórroga de 6 a 1 año, meses a 1 año, o decía, puede ser una prórroga condicionada. Pero por otro lado, acá en El Salvador, aún el gobierno está solicitando a la Asamblea Legislativa se aprueben 55 millones, creo que son, de una contrapartida que tiene que poner el país. El país, exacto. Se ha criticado que esos 55 millones no estaban en el presupuesto general de la Nación. O sea, claro, no habían sido puestos en la ley de presupuesto que fue presentada por el ministro de Hacienda. Sí. Ha bajado, obviamente, pues los ingresos del gobierno. Este tema interno también afecta para la decisión que vayan a tomar en Washington, ¿o son dos cosas aparte de lo mismo? Podría afectar porque lo mínimo que van a pedir de la cuenta del Milenio es ese compromiso del gobierno de El Salvador, que esos 55 millones de dólares se van a aportar, porque es un compromiso bajo la cuenta del Milenio. Yo entiendo que los 55 millones de dólares, como ustedes bien dicen, no estaban en el presupuesto general de la Nación, por eso los están sacando de un préstamo, ¿verdad? Lo cual también te demuestra que tenemos un gobierno totalmente desorganizado e improvisado. Por eso es que yo estoy esperando con ansia ver el presupuesto del año 2021, presupuesto general de la Nación, para ver si supera la prueba de la risa, ¿verdad? ¿Entendés? Porque con la crisis fiscal que hay en este momento, la caída casi vertical de los ingresos fiscales, ¿verdad? Y la contracción en la actividad económica más el endeudamiento, todo eso se tiene que reflejar en el nuevo presupuesto general de la Nación. Dicho sea de paso, por ley lo tiene que presentar el Ministerio de Hacienda el último día de este mes. Ahora bien, volvamos al tema de la MSC.
Sin ese compromiso del gobierno salvadoreño, yo escuchaba el otro día, creo que fue ayer, a un alto funcionario del gobierno de El Salvador diciendo, no, si nosotros ya cumplimos, ¿verdad? Los 55 millones de dólares ahí están, ya los sacamos de un préstamo que no ha cumplido la Asamblea, ¿verdad? Uno no se puede poner a jugar como niño o en posiciones infantiles con estos temas, ¿verdad? Tiene que haber una negociación seria. Y yo considero que aunque haya el Senado, aunque este día el Senado le dé luz verde a una extensión sin costo a la ejecución de la cuenta del milenio por 6 meses o por un año, la puede suspender en cualquier momento la cuenta del milenio si esos 55 millones de dólares no están sobre la mesa. Pero esos entonces 55 millones de dólares tienen que aparecer. Tienen que estar porque es un compromiso. Estamos viendo aquí recientes declaraciones. Escuchémoslo. Escuchémoslo, podemos, porque va saliendo de una entrevista el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, y le han preguntado sobre este tema. ¿Le parece que lo escuchemos, René? Vamos Por supuesto. A ver qué dijo. Sí. A ver, que firmaron ese, pero y el FMLN en este punto. Y no el FMLN fueron los que firmaron ese convenio. Y no el FMLN fueron los que firmaron ese compromiso para el país. O sea, no se trata, repito, de los 70 millones de dólares. En este caso estamos hablando de los 55. No se trata de eso. Ni se trata de perder 36 obras de infraestructura en las que están escuelas, en las que están modernización para el comercio, en lo que están modernización de aduanas para el tema de comercio, que son el tema de que tanta falta y tanto ayuda nos hace y tan necesarios para nuestro país. Se trata también de las demandas que estas empresas van a poner por tener que romper los contratos. Van a ser demandas millonarias que este país va a tener que pagar, que todos los que estamos aquí, que todos los que estamos los que vivimos en este país y tributamos en este país, vamos a tener que pagar. O sea, ellos armaron el compromiso, hicieron el compromiso, y ahora el FMLN está boicoteando ese compromiso que ellos adquirieron. O sea, perdón, si nosotros como gobierno no vamos a pagar, no, todos en este país vamos a pagar lo que ellos, el mal resultado de lo que se va a tener si ellos este día no logran liberar esos 55 millones de dólares. A ver, la responsabilidad se le está achacando directamente el secretario privado Ernesto Castro al FMLN de tener entrampado la aprobación de los... Es que ellos quieren el paquete completo y no un dictamen parcial. Exacto. 250 millones del BID. Exacto. Y en la Asamblea Legislativa los diputados, lo que han argumentado es que no hay claridad del desglose para la utilización de esos 250 millones de dólares. En el caso del Hospital El Salvador, por ejemplo, va una parte de este dinero para el pago de plazas, pero no explican cuáles plazas son ni cuáles van a ser los salarios de esas plazas. Ahí van los 40 millones también del Ministerio de Agricultura que va a dar créditos y se pregunta, y yo me lo pregunto, no le corresponde al Ministerio de Agricultura estar dando préstamos. Préstamos para el sector agrícola. ¿Cómo se ve todo esto desde allá? Mira, desde aquí se ve bastante, digamos, polarizante, bastante divisionista, con argumentos bastante falaces. En realidad, la realidad de las cosas es que un partido político no firma un acuerdo de préstamo, lo firma la nación, lo firma un gobierno, lo firma el Estado, ¿verdad? Entonces venir aquí a deducir que esto lo firmó el FMLN es totalmente absurdo, ¿verdad? Esto fue firmado por un gobierno de El Salvador, actuando en nombre del Estado salvadoreño y aprobado bajo todas las leyes de la República. Entonces, si eso fuera cierto, si el argumento del secretario jurídico fuera cierto, porque es falaz, ¿verdad? No resiste un análisis crítico, entonces cada gobierno, cada vez que toma posesión un nuevo gobierno, podría ignorar y borrar los compromisos de todos los gobiernos anteriores y empezar de cero, ¿verdad? Lo cual sería absurdo. Es un compromiso del Estado salvadoreño. Prueba de ello es que el gobierno salvadoreño actual ha seguido ejecutando la donación, ¿verdad? El compacto, el proyecto de desarrollo. Entonces, me parece un argumento bastante
impresionista querer decir que este es un proyecto o un acuerdo aprobado por el FMLN. Fue aprobado con todas las reglas con que se aprueba un compromiso de Estado en el gobierno, en la República de El Salvador. En segundo lugar, entonces, es un manejo político, ¿verdad? Digamos, político partidista, a ver, lo que está pasando. Pero en segundo lugar, si este préstamo, como él dice, si este no es un préstamo, yo sigo en... Es una donación. Un proyecto de desarrollo, es una donación. Si este proyecto de la cuenta del milenio es tan importante para los intereses vitales de El Salvador, ¿por qué este señor no está aquí cabildeándolo? René... ¿Vos crees que lo va a resolver el problema declarando en una entrevista de televisión en El Salvador? Si esto es tan importante para el gobierno de El Salvador, si esto es vital para los intereses de la población salvadoreña, si 36 proyectos pueden quedar en el aire, ¿por qué no está aquí también él? Pues? O sea, ¿o por qué no está alguien? O volvemos a lo mismo. Debería porque haber creo que la trampa de ese planteamiento falaz es creer que lo que detiene, lo que podría detener en los proyectos, la extensión del proyecto, es que no están los 55 millones de contrapartida y no el problema político del que hemos estado hablando. Ajá. Es donde está la falacia. Ajá. A ver, René, nos quedan 10 minutos y no podemos obviar hacerle la pregunta de qué va a pasar el 3 de noviembre en Estados Unidos. Pero la pregunta la hago, o sea, ¿cuál es el pronóstico? Porque la última vez iba a 10 puntos, la última encuesta iba a 10 puntos arriba Joe Biden de Donald Trump. ¿Y qué podría ocurrir en caso de un cambio de gobierno republicanos a demócratas con respecto a El Salvador? No, un par de cosas, ¿verdad? Obviamente las encuestas cambian todos los días acá. Ajá. Hay que recordar que aquí las encuestas son menos confiables, diría yo, que las encuestas en nuestros países, sobre todo porque aquí no gana las elecciones el candidato que saca más votos, ¿verdad? Correcto. En la elección popular. Porque no son directas. El presidente Trump perdió las elecciones en los Estados Unidos en el 2016 a nivel de voto popular por más de 3 millones de votos. Uh-huh. Y sin embargo, debido al sistema de colegios electorales, es el presidente de los Estados Unidos. Entonces las encuestas aquí hay que verlas con pinzas, ¿verdad? En primer lugar, las encuestas a nivel nacional no te dicen nada, porque mientras California tiene 59 colegios electorales, aunque ganes, el candidato que gane California por un voto se lleva esos 59 votos electorales, o los 29 de la Florida, también en igual circunstancia, en realidad solo hay 2 estados, siendo uno New Hampshire, donde hay una distribución proporcional de los colegios electorales en función a los votos el voto, en función al número de votos populares. En pocas palabras, en 48 estados el ganador se lleva todos los colegios electorales. Entonces la contienda electoral se reduce a aquellos 6 o 7 estados donde el voto es oscilante o el voto es independiente, ¿verdad? Y donde no son estados tradicionalmente de un partido o de otro. Por ejemplo, estoy seguro que Biden va a ganar el estado de California y el estado de Nueva York, 2 de los estados con más votos electorales. Pero no estoy tan seguro, ¿verdad?, que vaya a ganar todos los estados independientes o el estado de Texas, que es un estado tradicionalmente republicano. Entonces, la batalla se reduce a esos 7 estados que son Michigan, Wisconsin, puede ser Minnesota, Pensilvania, la Florida, Carolina del Norte, en este momento Arizona, ¿verdad? En esos 7 estados es donde se va a definir quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, independientemente de quién gane el voto popular. Uh-huh. Sí, las elecciones presidenciales en realidad son 51 elecciones que se llevan a cabo simultáneamente en cada estado, ¿verdad? Exacto, 50 elecciones, pero no solamente eso, sino que con diferentes números de colegios electorales. Correcto, ¿verdad? Correcto. Entonces, si la elección fuera ahora, si la elección fuera este martes, Joe Biden sería el ganador de las elecciones. ¿Por qué? Porque lleva entre 4 y 9 puntos de ventaja en esos 7 estados que son los estados independientes. Sí. ¿Verdad? Si
las elecciones faltan más o menos 55 días de aquí al 3 de noviembre. Son el 3 de noviembre. Yo considero que el candidato que tiene más probabilidades de ganar las elecciones es Joe Biden. Eso no descarta que el presidente Trump pueda dar una sorpresa. Sí, falta todavía que... Falta mucho. Falta que abran los closets. Sí. A estas alturas del 2016, Hillary Clinton tenía una ventaja prácticamente similar a la que tiene Biden en este momento. Y miremos lo que pasó. Y perdió. Entonces, todavía hay 55 días de contienda electoral donde todo puede pasar, aunque, insisto, si la elección fuera este martes, la ganaría Joe Biden. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué impacto tendría en la política exterior de los Estados Unidos y en la agenda bilateral de El Salvador con Estados Unidos si un demócrata gana las elecciones? Y yo le añadiría otros elementos más. ¿Qué pasa si el 3 de noviembre, además de ganar la presidencia, los demócratas ganan además, mantienen su mayoría en la Casa de Representantes y ganan 3 senadores más y controlan el Senado? Esa es la pregunta interesante, ¿verdad? Porque los demócratas, como posibilidad, existe la posibilidad, y ojo, que no es una baja probabilidad, que puedan ganar, que puedan hacer un hat trick el 3 de noviembre. Sí. Puedan ganar la Casa Blanca, que puedan ganar la Casa de Representantes y que puedan ganar el Senado. Y entonces sí, tendrías un cambio de 180 grados en la ecuación política de la relación de El Salvador con los Estados Unidos, tanto a nivel de política exterior como a nivel de la agenda bilateral, donde muchas de las cosas de las que estuvimos hablando al principio de este programa, con relación a la actuación de la Embajada de los Estados Unidos, obviamente llegarían a su fin, ¿verdad? Para comenzar. Sí, habrían cambios. Para comenzar, no creo que en esa ecuación el embajador Johnson fuera el embajador de Joe Biden, ¿verdad? Obviamente que no. ¿Habría cambios? Por supuesto. Se dice que la embajadora Mari Carmen Aponte está dentro del equipo de Joe Biden. Que lo está asesorando sobre los temas de América Latina. Ella fue secretaria adjunta para este hemisferio. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo estaba hace una semana y media en un foro con aproximadamente 300 personas influyentes, porque me invitaron a participar, ¿verdad? 300 personas influyentes aquí en los Estados Unidos a nivel de lo que es política exterior, y los halcones, digamos, que están contribuyendo a formular lo que podría ser la política exterior del presidente, el vicepresidente Biden. Y había muchas caras conocidas ahí en esa discusión, ¿verdad? Entre ellas Mari Carmen, entre ellas, no sé si recuerdan ustedes de la embajadora Ann Patterson, que también fue embajadora de El Salvador en la época de principios de este siglo, ahí por el 2000, 2003. Diana Verónica, no sé, se va a acordar, yo no. A ver. Espérame, es que okay, aquí la estoy buscando. Sí, aquí sí. Ann W. Patterson. Claro. Sí. Una persona muy influyente que después fue embajador en Colombia, después fue embajador en Pakistán y después fue subsecretaria de Estado. Estaba ahí Roberta Jacobson, que fue la subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos del presidente Obama. Había ahí Lino Gutiérrez, que fue embajador de Honduras, de Estados Unidos en Honduras. Michael Shifter de ONGs, en este caso del Inter-American Dialogue. Es decir, ahí había una masa crítica de personas que van a formular la nueva política exterior del gobierno de los Estados Unidos en caso de que Joe Biden gane las elecciones. Pues no solamente es Mari Carmen, ¿verdad? Es una cantidad importante de personas. Ahí estaba Aldo Valenzuela, por ejemplo, que estuvo muy cerca de Clinton. Pasó de Georgetown a la Casa Blanca y después estuvo también muy cerca de Obama, y por lo que yo esté ahí, presumo que va a estar también muy cerca de Biden en caso de que Biden ganara las elecciones. Entonces ahí prácticamente se delineó cuáles son las bases fundamentales de la nueva política exterior de Estados Unidos para El Salvador y para
el Triángulo del Norte. ¿Cuáles son esas bases? 4 pilares fundamentales, Ajá. pero no sé si tenemos tiempo No, para sí, adelante. o hacemos otro programa. A eso definitivamente, pero podría Resumir. resumir. ¿Cuáles son René? esos 4 pilares? Combate a la corrupción, similar al que vimos cuando Mari Carmen Aponte fue embajadora de los Estados Unidos, cuando ella empoderó a nombre de su gobierno a la Fiscalía General de la República para que reventaran todos los casos de corrupción que ya conocemos, con las consecuencias que ya conocemos, ¿verdad? Estados Unidos va a retomar esto desde una perspectiva más dura, lo que está haciendo ahora, a presionar enormemente por una CIGIG, ¿verdad? Las Naciones Unidas, no por una CICIG como la que hay en El Salvador, que es un chiste en este momento, con todo respeto, pero no supera la prueba de la risa, ¿verdad? Y va a, ¿cómo se llama? A tener una política, yo le diría, muy estricta en materia de corrupción. En segundo lugar, tenemos la política migratoria, donde hay un compromiso de toda esta gente que les he hablado de revertir todas las órdenes ejecutivas dictadas por el presidente Trump, que limitan la extensión del TPS o cancelan el TPS, limitan los beneficios de DACA o hacen más difícil y con más incertidumbre que DACA vaya a llevar a una residencia permanente o hacer un alivio migratorio estable, a eliminar los acuerdos de asilo que el gobierno de Trump ha negociado con los países de Centroamérica, incluido El Salvador, y restituir el asilo como un derecho tutelado internacionalmente, donde Estados Unidos, ellos dicen, ha estado incumpliendo a sus compromisos. El tercer punto, van a plantear cierta regularización migratoria. Ahorita el presidente Trump, a través de órdenes ejecutivas, incluso ha hecho muy difícil el proceso para convertirse en ciudadano permanente, legal de este país, aunque cumplas los requisitos. Y está también endureciendo los requisitos para que te vuelvas ciudadano americano por naturalización, ¿verdad? Todo eso va a ser revertido según esta gente que está diseñando esta agenda de política exterior. En materia de apoyo al desarrollo, ellos restituirían de inmediato y aumentarían los proyectos de desarrollo, la ayuda económica para nuestros países. Esa que dice el embajador Johnson está restituida y que es falso, esto sí la quieren restituir, poniendo un énfasis en la creación de empleos, poniendo un énfasis en la lucha contra la pobreza, poniendo un énfasis en el combate a la criminalidad y a la violencia, ¿cómo se llama? Al combate de grupos irregulares, sí, ¿verdad? Y además de eso, poniendo un énfasis en grupos vulnerables y en la mujer. Creo que el énfasis de estos proyectos de desarrollo en la mujer y en el medio ambiente es otro tema importante para los demócratas. Se habló muchísimo de ese tema. Y el otro es el tema político e institucional, ¿verdad? Estados Unidos no va a dejar pasar con un gobierno de Biden excesos autoritarios como el cometido el 9 de febrero al tomarse la Asamblea Legislativa con los militares del gobierno, ni va a dejar pasar en un régimen de Biden todos los desafíos y todas, digamos, los poses autoritarios de Nayib Bukele, ¿verdad? A quien en esa conferencia se dijo que se está pareciendo demasiado, paradójicamente, a Hugo Chávez y a Maduro y a Daniel Ortega, ¿verdad? Entonces, pero quizás lo más importante de lo que se habló ahí es de qué manera ellos quieren darle una visión, quieren darle una coherencia, quieren darle un sentido de propósito único, en un plan, en una estrategia, con acciones claras a esos 4 pilares. Sí. Es lo que no ha habido en la administración Trump, ¿verdad? Muy bien. Ok. René. Ahí tengo un documentito que en otro momento lo podemos compartir con ustedes y podemos hacer, si ustedes quieren, un programita por solo supuesto, para hablar a profundidad de estos temas con
con algunas ilustraciones y con algún par de láminas de PowerPoint para que las Por podamos supuesto. compartir. René, vamos a buscarlo antes del 3 de noviembre para poner en contexto estas elecciones en los Estados Unidos y la tremenda incidencia que tiene sobre la vida nacional acá en El Salvador. Por el momento agradecemos esta entrevista, enviamos un saludo hasta Washington, allá en la zona de Maryland, Virginia. Ya entiendo yo, se vienen estos días bonitos de otoño de los cerezos en flor en Washington. Es lo que explicaba René, ¿verdad? Sí, no, los cerezos en flor son en abril, no, aquí lo que se viene es el día de la floración de los árboles de colores. Y no es en Se otoño. ponen anaranjados, rojos, amarillos, etcétera. Como sea, para mí ha sido un gusto, un honor estar con ustedes. Solo he extrañado el desayuno rico que siempre me dan. Aquí está ya San Martín. Aquí está ya San Martín. Cuando vengas a El Salvador, te esperamos aquí en cabina, René. Muchísimas gracias. Es un gusto siempre platicar con ustedes y que estén bien. Y aquí me tienen a la orden para lo que quieran. Gracias, René. Siempre recordamos con mucho cariño que fue de nuestros primeros invitados hace casi 3 años, ¿verdad? Sí, bueno. Cuando comenzamos aquí en Punto 105. Me pegué una perdida para llegar donde ustedes ese día, por cierto. Pero llegué. Pero llegaste. Un abrazo. Gracias. Saludos. Un abrazo.